hermano fiel católico que nos ven desde Razones de Nuestra Fe. Nuevamente estamos con un programa más. ¿Te has hecho la pregunta, ¿cómo defiendes tu iglesia? Cuando alguien ha puesto en duda la credibilidad de nuestra Iglesia Católica, ¿sabes cómo responder? Es por ello que este programa queremos realizarlo con ese tema, la Iglesia de Jesucristo, signo de credibilidad. Por ello nuevamente nos acompaña nuestro párroco, nuestro sacerdote, el Padre César Orlando Sánchez, para contestar una y tantas interrogantes sobre el tema de este día. Buen día, Padre, bienvenido nuevamente a su programa Razones de Nuestra Fe. Gracias por acompañarnos y contestar las preguntas del tema de este día. Nos alegra mucho poder responder nuevamente a un tema tan importante para los católicos de hoy, que nos demos cuenta de la grandeza de nuestra iglesia, de nuestra madre y maestra, la Iglesia Católica. Como le mencionaba, el tema de este día, la Iglesia de Jesucristo, signo de credibilidad. ¿Por qué, Padre, nuestra Iglesia, Jesucristo, es el único signo de credibilidad? Fíjate que nosotros, para poder hablar de la credibilidad de la Iglesia, siempre tenemos que hacer referente a Cristo, que Cristo para nosotros es la cabeza del cuerpo místico, que es la Iglesia, en palabras de San Pablo. Nosotros sabemos que Él es el único signo de credibilidad, porque Él es el Verbo de Dios hecho carne. Él es la imagen perfecta del Padre, la imagen perfecta del hombre. En Él se realiza el proyecto como Dios quería que el hombre respondiera a su vocación. Y sobre todo porque Cristo no solamente es el modelo para nosotros los hombres, sino que también es la cabeza de este cuerpo místico que es la Iglesia. Quizás el gran problema para poder entender que Cristo es el principal signo de credibilidad, es ver dos aspectos de Jesús. Por una parte, que Él es signo de contradicción. Contradicción porque para muchos israelitas en su tiempo no fue aceptado, fue rechazado el Señor. Y por otra parte, está el escándalo de la cruz. Que el escándalo de la cruz para muchos es una necedad, para otros es sabiduría. Esto sería, diríamos, como las dos grandes objeciones para que nosotros comprendamos que Cristo es el único signo de credibilidad. En ese sentido, Padre, hablamos sobre esas objeciones sobre Jesucristo, pero ¿qué sucede? ¿Qué encontramos sobre la humanidad misma, sobre el cuerpo que sería la Iglesia? Fíjate que la Iglesia es creíble porque está íntimamente unida a Cristo. Nosotros los católicos sabemos que no podemos disociarnos de Cristo cabeza. La Iglesia, al afirmar que es signo de credibilidad, aparece íntimamente unida a su cabeza, que es Cristo. La Iglesia define ese vínculo como una unión esencial entre Cristo y la Iglesia. Para muchos quizás la Iglesia actualmente, lamentablemente en este tiempo, quizás se fije mucho en la defectibilidad de la Iglesia. Defectibilidad por la parte humana, por la parte de la voluntad en su aspecto falible. Quizás ahí mucha gente diría, no creo en la Iglesia. Pero la Iglesia, para poder entenderla como signo de credibilidad, unida a Cristo, tiene que verse en su conjunto. No podemos ver a la Iglesia aislada, como pasa con el cuerpo humano. Si nosotros agarramos un órgano del cuerpo, no podemos hacer una valoración total de la persona humana. Lo mismo pasa con la Iglesia como cuerpo. Tenemos que verla de un modo de conjunto para poder entender que es un signo de credibilidad. Padre, nosotros para poder defender nuestra Iglesia, una parte importante, aún si mal no recuerdo, una vía que la Iglesia ha establecido para defenderla es la historia. Sí. En ese sentido, ¿en qué momento se duda o se critica por primera vez esta credibilidad de la Iglesia? Fíjate que hasta la edad, todo el tiempo desde la patrística, diríamos después de la patrística hasta el siglo X y después hasta el siglo XVI, surge el planteamiento protestante, de los reformadores protestantes. Hasta entonces nunca se había puesto en discusión la unión de Cristo con la Iglesia. ¿Cuál fue el problema que originó esta postura protestante? Fue que se cuestionó la misión, la fidelidad de la misión de la Iglesia a lo que Cristo le dejó a su cuerpo místico. Cuando Martín Lutero cuestiona esa fidelidad,
obviamente ahí surge el gran problema protestante. Surgió un momento donde la iglesia tenía poder temporal, donde la autoridad nuestra, especialmente de Romano Pontífice, se había poco a poco secularizado y había cierta relación de poder temporal que impedía ver cuál era el papel propiamente de la iglesia, como por ejemplo nosotros lo podemos observar hoy. Esa fue la gran dificultad. Y los protestantes plantearon, ellos mismos como que planteaban lo siguiente, decían, no tiene que haber mediación de hombres. De hecho, muchos anuncios publicitarios dicen, solo Cristo salva. ¿Cuál es la raíz de ese solo Cristo salva? Que no queremos mediación de autoridad humana y por supuesto no queremos mediación de la tradición. ¿Cómo lo decimos eso en la Iglesia Católica? Si nosotros nos quedamos solo con la Biblia, al margen del magisterio y al margen de la tradición, eso no nos da al verdadero Cristo. Y eso es lo que hace la Reforma Protestante. Se queda directamente entre Dios y el hombre y solo la Biblia, el principio de solo Escritura. Eso obviamente produjo una gran ruptura del protestantismo con el cuerpo místico de Cristo. Y eso ha producido a lo largo de los siglos una serie de divisiones. No solamente produjo el cisma de Occidente, sino que produjo muchas otras divisiones, que es lo que nosotros contemplamos en tantas capillas que vemos en el territorio nacional. Padre, también históricamente vemos que desde la época de Constantino a la Edad Media, la iglesia estuvo muy arraigada o unida a lo que era el poder. ¿Cuál fue esta relación de la iglesia católica con el poder? Es importante decir esto porque la iglesia poquito a poco fue evolucionando. Recuérdate que la iglesia naciente hacía la misa en las casas. Nosotros tuvimos, los primeros templos católicos surgen en el tiempo de Constantino, cuando Constantino emitió el edicto de Milán y reconoció a la iglesia como la iglesia oficial del imperio, año 315, con el edicto de Milán. Después de esa fecha, la iglesia comienza a crecer, comienza a ser masa y comienza a crecer en todo el orbe. Pero es obvio que eso también suponía que crecía en estructura, en infraestructura, y adquiría también cierto poder temporal. En cierto momento del pontificado, por ser la cabeza de la iglesia, parecía lógico que hubiera cierto poder. Lamentablemente se llegó a cierta clase de poder temporal que nunca le hizo bien a la iglesia. Entonces debemos reconocer que, por ejemplo, el Vaticano es un país pequeño, es el país más pequeño del mundo, el estado más pequeño del mundo, pero es obvio que necesita una estructura, como toda sociedad perfecta, y la iglesia es una sociedad perfecta. Lo que ahora nosotros comprendemos de la iglesia como una sociedad perfecta, en ese tiempo, siglo XVI, todavía había que aclararlo. Todavía tenía la iglesia que convertirse y darse cuenta que el poder no es temporal, que el poder sobre todo es espiritual. Obviamente eso supone cierta estructura, cierta base temporal, pero no es lo más importante, como sucede con el Estado. Padre César, como usted nos mencionaba, el planteamiento en sí de la Reforma Protestante fue esta crítica a nuestra iglesia sobre esta jerarquía, esa organización, aún el hecho de querer utilizar solo como base la escritura. Pero entonces, ¿qué hace en ese momento la iglesia católica para contrarrestar lo que en ese momento se llamó la Reforma Protestante? Fíjate que el Concilio de Trento, que es el concilio que le hace frente a la Reforma Protestante, lo que hizo es acentuar primero la importancia de la iglesia como una sociedad. Se reconoce a la iglesia como una sociedad, y por supuesto que en una sociedad es importante la autoridad. No existe sociedad humana sin autoridad, y a partir de ese principio se profundiza en la autoridad del Papa, del Romano Pontífice. Si uno reconoce que Jesús elige a Pedro para que sea el primer pastor de este cuerpo místico, a partir de ese momento, obviamente el principio de la autoridad tiene su papel, y su papel esencial. No hay iglesia católica sin Romano Pontífice, no hay iglesia católica sin sucesor de Pedro, porque Pedro es el que recibe el poder de las llaves, él es el que recibe la potestad sobre este cuerpo místico
que Cristo quiso fundar. Eso ya es importante entenderlo. Obviamente no solamente ese es el tema protestante. Para ellos separan al Cristo histórico del Cristo glorioso. Y al separarlo, obviamente, ellos se quedan de alguna manera con otra iglesia, diferente a la iglesia que nosotros conocemos como la Iglesia Católica. Bueno, Padre, para ir finalizando, porque ese tema es bastante arduo, ¿cuál sería el mensaje de este día sobre el tema la Iglesia de Jesucristo, signo de credibilidad? Pienso que lo importante es darnos cuenta que la Iglesia es creíble, primero, porque ha sido fundada por Jesús. ¿Cuál es el mayor signo de la Iglesia o del cristianismo como tal? ¿Cuál es el mayor signo? Del Cristo en la Iglesia. La Iglesia Católica da al verdadero Cristo. ¿Cómo lo transmite? Lo transmite a través del romano pontífice, de los obispos, de la tradición y por supuesto de la Sagrada Escritura. Nosotros no transmitimos a un Cristo parcial, no transmitimos una parte del Señor, transmitimos toda la verdad que Cristo trajo a la tierra, primero sobre Él, sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Esto es lo importante de la Iglesia. Y para que el hombre lo entienda y lo capte, obviamente tiene que conocer un poquito la historia y las notas de la Iglesia de Jesús. Esas son como las dos vías importantes para ver que la Iglesia es creíble. Tiene una historia, una vía histórica, que si nosotros nos remontamos hasta Pedro, obviamente no hay ruptura de la Iglesia. Ha habido conversión de la Iglesia, ha habido momentos donde la Iglesia se ha dado cuenta que tiene que convertirse más a su Señor. Eso es verdad. Por ejemplo, en el siglo XVI y por ejemplo en el siglo XX. En el mismo siglo XXI que vivimos, la Iglesia necesita volver más a ser más cercana al Señor, mejor discípulo, mejor discípula de su Señor y por supuesto mejor esposa. Esto es importante entenderlo. Y las notas de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Con esas notas usted reconoce la verdadera Iglesia de Cristo, no otras iglesias. Es incorrecto hablar de otras iglesias. Solamente hay una iglesia, la fundada por el Señor. Y de esto es lo que estamos hablando, de la Iglesia como signo de credibilidad. Muchas gracias, Padre. Bueno, queridos amigos, recordarles que este tema es arduo, que no nos podemos quedar solamente con la misa, sino que la Iglesia en el siglo XXI, como mencionaba el Padre César, nos da las armas para poder asegurar y defender nuestra Iglesia, la verdadera Iglesia fundada por Jesucristo, nuestra Iglesia Católica. Santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino y haz de nosotros lo que quieras, Señor. Ama nuestro, que sabes la necesidad.